nombre poderoso de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este año que pasó, porque tú fuiste quien nos ayudaste y quien nos llevaste de tu mano. Gracias, Rey amado, y te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia y por tu gracia vivimos un nuevo día, y te damos gracias por este primer domingo de este año, Señor. Hemos venido a buscarte, a alabarte y a bendecirte, Señor, a decirte que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que traigas tu palabra, que nos pastorees, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a nuestros corazones, que quites, Señor, todo estorbo, todo lo que no nos está dejando crecer, mi amado Dios, todo lo que no está dejando crecer a tu iglesia, quítalo, cámbialo, Señor, moldéanos, Señor, haz de nosotros, haz de tu iglesia la persona, esa iglesia que tú quieres que seamos, esas personas y esas familias que tú quieres que seamos, Señor, personas de testimonio, Padre. En el nombre de Jesús hoy oro por tu palabra, Señor, para que, Señor, tú nos unjas, tú nos llenes de tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, llénalo todo, llena cada vida, Señor, llénanos y satúranos con tu presencia, con tu Espíritu, precioso Dios. Yo oro, Señor, para que esta palabra llegue a cada corazón y se siembre y dé fruto, precioso Dios. Te damos gracias, gracias por todo lo que hiciste en este año, Señor, y queremos, Señor, y estamos aquí y hemos venido a rendirnos a ti, Señor, y a decirte, Señor, te necesitamos. Háblanos hoy, queremos esa palabra, precioso Dios, para que nos instruyas y nos sigas instruyendo en ese camino. Precioso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar como con un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, bueno, de los que están casados podemos decir, y los solteros también, han estado muy enamorados? Y cuando estábamos enamorados, eso no veíamos la hora de ver al novio o a la novia o esa persona que tanto nos gustaba, ¿cierto? Y entonces buscábamos cosas para agradarlo. Y cuando llegaban esas fechas especiales, uno buscaba y pensaba y se mataba la cabeza pensando con qué podíamos descrestar a esa persona que tanto nos interesaba, con la que nos gustaba estar. Esa persona que usted decía, uy, me derrito, ¿sí? Ese amor y ese enamoramiento tan especial. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, digamos que mucho. Vamos a ir a Apocalipsis 2, versículo 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y a esta palabra yo le he titulado Volviendo al primer amor. Y la palabra nos habla en ese momento, nos están hablando de la iglesia de Efeso, ¿sí? Y entonces yo quiero que miremos un poquito qué pasaba con la iglesia de Efeso, porque es que nos habla el Señor y empieza a decirle un poco de cosas hermosas y como que le está echando flores a uno y le está diciendo, usted hace eso y usted hace lo otro, pero después encuentra un pero. Entonces yo quiero, para que podamos como colocarnos un poquito en el contexto con la situación que había pasado con la iglesia de Efeso. Y entonces vámonos a irnos un poquito más atrás y resulta que
vamos a mirar. ¿Quién está mandando este mensaje? Jesús. ¿A quién? A la iglesia de Efeso. Entonces tengamos claro eso. Resulta que la iglesia de Efeso era una iglesia que inicialmente se le había predicado, Pablo había pasado por ahí, se había encontrado unos discípulos y les había preguntado, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Y ellos le habían dicho, no sabemos quién es, no sabemos. Y ellos le decían, y entonces Pablo les dice, ¿ustedes son bautizados? Sí, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dice, sí, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Y los bautizó en el bautismo del Espíritu Santo de agua. Y estos hombres recibieron el don de lenguas y recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Después de eso, él estuvo un tiempo predicando, realmente más o menos el tiempo que estuvo Pablo en este lugar fueron de 2 a 3 años aproximadamente, y él estuvo predicando tanto en la sinagoga como en un teatro que había allí, que era aproximadamente para 50,000 personas. Y esta iglesia experimentó un crecimiento de una manera espectacular, una manera enorme, fue llena de un avivamiento muy especial. Y entonces en las predicaciones se movía a Dios con poder y fuerza, y entonces la gente se llenó de ese fuego. Y entonces, como habían enfermos en casa y endemoniados, entonces se llevaban unos paños, y un loco, como podrían decir en el mundo, llevó un paño y se lo colocó a un enfermo y el enfermo fue sano. Y entonces otro llegó a un delantal y entonces lo llevó y lo colocó en un endemoniado, y esos endemoniados salían los demonios de ellos. Y entonces en el mundo podía decir, uy, esa gente está loca, ¿qué es lo que está pasando? Pero resulta que así se llenaban esos corazones de las personas que iban a esa iglesia, de mucha fe, de fervor, de devoción, y ellos estaban metiditos y calienticos con el Señor. Luego habían personas que practicaban magia en ese lugar, y ellos vinieron y trajeron todos esos libros ahí y los quemaron. Cuando hicieron cuentas de toda la plata que había ahí, era muchísima, ¿sí? Y esta era la situación que tenía Efeso en sus inicios, y Efeso creció mucho. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque lo que yo leo es muy lindo, pero el Señor está haciendo un llamado, está como, bueno, mira, tú estás haciendo eso, pero hay un pero. Vamos a leer y vamos a concentrarnos en los versículos 4 y 5, para que leamos en diferentes versiones, porque yo me fui y miré por varias versiones como para que todos miremos qué tan grave o sea, para Dios, qué tan fuerte era este error o esto en lo que estaba cayendo esta iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ir, principalmente vamos a ir al versículo 5, porque en el versículo 4 vemos que él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces uno dice, bueno, es que ellos no estaban enamorados del Señor, y habla de que están haciendo muchas cosas y están sirviendo, y entonces uno dice, bueno, y entonces no estaban enamorados para poder hacer todo eso. Entonces vamos a ahondar un poquito. Vamos a ver en ese versículo 5, que yo por aquí me busqué, aquí está la versión, nueva versión internacional, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea que el Señor aquí ya nos está hablando de que caímos y nos está hablando de arrepentimiento, o sea que hay pecado. Por aquí me encontré otra versión, Reina Valera contemporánea, dice, así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, ¿sí? Por aquí tengo una traducción lenguaje actual y dice, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. O sea que aquí me está diciendo que yo lo estoy desobedeciendo. O sea que su iglesia estaba ¿en qué? En desobediencia. Deja de hacer lo malo y compórtate como ¿qué? Como al principio. Por aquí hay otra traducción, nueva traducción viviente, y dice, mírate hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Por allá otra versión que me encontré que seguí buscando.
Por lo cual, estas Sagradas Escrituras, 1569. Por lo cual, ten memoria de dónde has caído, reflexiona pues sobre la altura de la que has caído, conviértete y vuelve a portarte como al principio. Entonces uno decía, uno se coloca a mirar y Jesús empieza a echar flores porque quien está mandando este mensaje es precisamente Jesús. Porque en la iglesia de Efeso era una iglesia que tenía mucha devoción y mucho fervor. Pero él ahorita viene a jalarlos, está jalándole las orejas a Efeso y está diciendo, yo conozco tus obras, has trabajado, has tenido paciencia, no puedes soportar a los malos, o sea que por doctrina no se preocupaban, porque ellos probaban a ver si era la doctrina y se fijaban de que fuera lo que era. Y entonces dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, o sea, ellos exponían lo que no era de ellos y que no tenía que ver con la doctrina sana del Señor, lo hacía, o sea que estaban haciendo esas cosas bien. Y entonces decía, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. Era gente que se movía para servir a Dios. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces uno dice, era gente que servía en el templo, era gente que servía a Dios. Y entonces, si nos devolvemos en el cassette, y lo que tenemos que pensar nosotros en este momento es cuál era el problema de Jesús, porque le está diciendo que se arrepientan, que están en pecado, que son desobedientes de alguna manera, y entonces ¿cuál era el problema? El problema era que la iglesia de Efeso había abandonado su primer amor. La iglesia de Efeso era una iglesia trabajadora y fiel, pero carecía ¿de qué? De amor, de amor. Efesio había perdido su devoción, su fervor espiritual. Resulta que yo me coloqué a mirar unos ejemplos de unas personas, de hecho allí en Hechos lo leía, de un hombre que estaba muy calientico en el Señor y decía que era un hombre con mucho fervor, con mucha devoción. Y entonces si nosotros nos preguntamos o decimos, no, la iglesia de Efeso debía tener devoción y fervor. Pero cuando nosotros miramos realmente el significado de la devoción, realmente el significado de fervor, ¿será que nosotros tenemos fervor y tenemos devoción? Cada uno lo contestará, pero les voy a mostrar lo que yo busqué, porque busqué con significado, porque una cosa es decir la palabra y uno dice, sí, yo tengo eso. Pero otra cosa es que realmente uno revise bien el significado y bueno, ¿será que las cumplimos? Y entonces dice, amor, veneración, adoración, prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Y me está hablando de una prontitud y una acelera que tengo para hacer las cosas de Dios. Lealtad y amor o cuidado por alguien o algo. Pasión por obedecer, espíritu de humildad, corazón de siervo, adorar sin poner exigencias, esfuerzo o tiempo que alguien separa o dedica para estar en comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Devoción, inclinación, afición especial, apego, inclinación, predilección, debilidad, entusiasmo. La persona que está en el primer amor no permite que esas dificultades y esas cosas que vienen a atribular su vida le quiten ese primer amor. Y si no, vamos a recordar y recuerda en tu mente, amada iglesia, cómo fuiste tú cuando llegaste a los caminos del Señor. ¿Cómo fue cada uno de nosotros? Recuerde por un momento. Esto no es para que nos juzgara a nadie, sino que cada uno reflexione. Recuerde por un momento usted cómo era. Yo recuerdo, y uno veía a la gente, y uno veía llegar la mamá con todo ese poco de niños chiquitos, y iban a congregarse todos. Y con todas las dificultades que puede tener una madre de familia con sus hijos y su esposo, que tienen que tener comida y tener listo, bueno, tantas cosas, ¿cierto?
Cuando nosotros íbamos a ayunar, pero a veces que nosotros íbamos y no teníamos el motivo, porque el único motivo era buscar la presencia de Dios, porque cuando ayunábamos decíamos, yo quiero más de Él y menos de mí, yo quiero que la presencia de Dios esté en mí, se vea en mí. Cuando nosotros andábamos apasionados, contentos, y entonces, no sé si recuerda, y usted iba, uy, yo voy a ver qué Dios me va a decir, y usted iba súper entusiasmado, y ese entusiasmo de los primeros días, y ese amor tan grande, y que no nos importaba. No hubo plata, nos miramos los bolsillos, pues tocó caminar. Nos vamos a ayunar y tocó caminar. 45 minutos de ida, 45 de vuelta, pero no importa, Señor, yo por ti, no importa. Cuando uno hacía lo que fuera por el Señor. Y es que la característica de alguien que está tan enamorado, como dicen por ahí, tragado hasta las medias, porque mejor dicho, es que no le importa lo que tenga que hacer por esa presencia, no le importa lo que tenga que hacer por su amado Espíritu, no le importa el sacrificio, no le importa porque ni siquiera es sacrificio, porque todo lo vale, porque el Espíritu de Dios es tan importante para nuestras vidas y que Dios traiga memoria cómo hemos sido y que nos examinemos y digamos, ¿será que perdí mi primer amor? ¿Será que estoy viniendo por cumplir un requisito? Porque es que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, pero resulta que en vez de yo venir con todo el amor para alabar a Dios, para entregarle mi corazón, para derramarme delante de Él, muchas veces vengo aquí a llenar la sillita y estoy en los problemas que tengo, en las dificultades que tengo, o si se dejó la olla por allá mal puesta, o que no sé qué voy a llevar y ahorita qué les voy a dar de almuerzo. Y entonces uno dice, realmente le estoy buscando y que Dios mire y revise nuestro corazón y nos haga recordar cómo éramos si todos los que estamos aquí ya hemos tenido ese primer amor. Aunque pueda haber algún joven que puede pasar, que sus padres son cristianos y diga, no sé de qué habla, y en ese caso hay que buscar ese primer amor. Pero si nosotros no estamos en ese primer amor, la iglesia de Efeso no estaba en ese primer amor. Jesús miró su corazón y vio lo que había allí, y resulta que habían dejado a Jesús. No está hablando de que perdieron a Jesús, porque cuando usted pierde algo, usted no sabe y usted tiene que buscar y no sabe dónde está. Pero es que Jesús le está diciendo que recuerde que había pasado en un inicio, que recordara, le decía a la iglesia, recuerda, haz memoria, piensa, reflexiona, ¿cómo eras antes conmigo? ¿Cómo me buscabas? Y es que no debe haber una forma de buscar a Dios por cumplir un requisito, que porque la gente ve que no me congrego, o porque simplemente yo tengo que congregarme porque la Biblia lo dice. Sí, claro, es que yo no estoy diciendo que no sea así. Es el corazón con el que venimos aquí, con el que hemos venido a buscar a Dios. ¿Con qué corazón le estamos buscando? ¿Estamos entusiasmados porque tenemos un privilegio de que nos permite buscarlo, de que nos permite amarlo, de que Él ha llegado a nosotros y nos ha dado muchas cosas y tengo un corazón agradecido? ¿O realmente hemos quedado así como la iglesia de Efeso? Porque hay dos formas. El que sirve de perder el primer amor, está sirviendo, está haciendo muchas cosas para Dios, y el que se alejó, el que simplemente se congrega, venía a la iglesia y dejó de venir, y dejó de ayunar, y dejó de buscarle, y perdió el gusto. Y entonces también puede pasar, y puede pasarle a cualquiera de los que vienen a congregarse aquí, cualquiera de nosotros, que ha llegado, se ha sentado, ha escuchado la palabra, pero como que no le encontró por ningún lado como el sentido. Y eso es una grave señal de que hemos perdido ese primer amor, esa falta de entusiasmo. Por eso yo me coloqué a buscar de esas personas que estaban llenitos del Espíritu, porque por ahí me encontré un ejemplo de un hombre llamado Apolos. Y Apolos estaba predicando por allá,
y bautizaba con el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento. Y ahí lo cogen Aquilas, bueno, los dos esposos, y le dice, venga, le explicamos. Y entonces ¿cómo se llama? Lo encaminaron bien. O sea, digamos que él no estaba mal, sino que tenía que actualizarse en los hechos ya con Jesús, ¿cierto? Entonces ellos lo que hicieron fue actualizarlo. Y mi amado, cuando usted y yo llegamos al Señor, yo me acuerdo que eso decían, vamos a orar por la ciudad, y estábamos ahí de primeros en la fila, porque es que necesitamos que esta ciudad cambie, porque necesitamos que las almas vengan, porque necesitamos que el Señor vaya por sus almas, porque nos dolía sus almas, porque nos dolía que se perdieran las almas. Y yo te pregunto hoy, ¿te están doliendo de verdad, de corazón? ¿Dios ha colocado y todavía tiene esa carga, o la perdiste también? ¿O hemos perdido esa carga? Y ya no nos duelen esas almas, porque ese es el propósito de Dios, que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y todos hemos sido mandados con ese gran mandato, con esa gran comisión. Eso no se lo dieron a uno, no más a los pastores, a los evangelistas ni a los misioneros. Esa es la tarea de toda la iglesia, porque es que a nosotros no nos dieron la salvación para quedárnosla aquí. A nosotros no nos dan un milagro para que sea solo de nosotros. Más de una vez lo he dicho, cuando nosotros entregamos nuestra vida para Dios, Dios la toma y hace su voluntad. Y si nosotros estamos muy entregados y le creemos y tenemos la fe y estamos enamorados y con esa fe ferviente, Dios va a hacer cosas grandes, pero no solo con nosotros, sino con todos los que están viendo allí. Y entonces, muy seguramente esta iglesia estaba muy grande, tenía muchas personas que iban, pero entonces habían menguado y pasa mucho en nuestra vida como cristianos, que llegamos como que a una estática y eso no pasamos de allí y somos allí. Y antes tenemos como que a retroceder, como que nos movemos, y eso pasa, porque el Señor nos muestra a través de su palabra que no debe haber otra manera de buscarlo, sino con todo nuestro corazón, con todo el amor, con ese primer amor, y que ese primer amor no se debe apagar, que nosotros debemos ir por escalón, de victoria en victoria. Nosotros no debemos empezar a decaer en ese amor, porque si hay alguien que merece todo el amor y nosotros lo decimos y abrimos nuestra boca y lo gritamos y lo cantamos, pero que hay de verdad que yo sí siento que Él tiene que tener toda la gloria, toda la honra. Que si nosotros, cuando estábamos de novios, a usted le quedaba mal su novia o lo dejaba plantado, ¿usted cómo se sentía? Se sentía mal. Ahora, cuando Dios nos dice que recuerde dónde lo dejamos, entonces recordemos el lugar secreto. Recordemos cuando estábamos y hacíamos esas vigilias con Él, esos tiempos de adoración, esos tiempos en que teníamos tal vez un lugar, muchos de ustedes, o tal vez solo simplemente se sentaban y quedaban absortos en la Biblia por horas. Y a mí me pasaba que yo sentía como a mí se me hacían al lado y me explicaban, y de la Biblia parece que las letras salían y me explicaban todo. Porque estar enamorado es ser más sensible. Porque estar enamorado es derretirse, es deleitarse con Dios, es deleitarse en su palabra. Es como dice su palabra, más que la miel, son dulces tus palabras a mi boca, más que la miel. Más que la miel a mi boca, tus palabras son dulces. Tus palabras me consuelan. Tus palabras nos llenan de fe. Y entonces el haber perdido este primer amor, a muchos los deja muy fríos, a otros tibios, pero realmente vamos a ir a un versículo, Deuteronomio 6:5. Y dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese versículo también lo vemos en Mateo
en Lucas que habla que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y entonces yo le digo a usted, pregúntese usted cómo está amando al Señor. ¿Cómo está amándolo? ¿De verdad es con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón? ¿De verdad con todo lo que tiene lo estamos amando? ¿O está a medias? O la verdad si uno confiesa, no, es un amor mediocre, Él se merece mucho más. Y entonces tenemos que ser perfeccionados en ese primer amor y volver a ese primer amor. Y entonces tenemos que mirar y retroceder. O sea, retroceder nuestra mirada y mirar. O sea, reflexionar y como empezar a recordar todas esas cosas que nosotros hacíamos. Y entonces le dice Dios a su iglesia, reflexiona en todas esas cosas que hacías antes porque esas estaban bien. Lo que estás haciendo no está bien, porque el Señor dice, no me busques con desdén. No me busques por cumplir un requisito, búscame porque me amas, porque soy tu Dios, porque yo soy quien te saco de apuros, yo soy el que está contigo, yo soy el que sostiene, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, yo soy el que guarda tu caminar. Y porque no va a haber nadie que nos ame más, porque el Padre nos ha amado tanto, que no le importó dar lo más hermoso que tenía el cielo, nuestro Señor Jesús. Y a Jesús no lo mataron, Jesús no le quitaron la vida. Jesús callado se entregó por amor a nosotros. Y entonces nuestra pregunta para hoy, ¿somos dignos de ese amor? ¿Estamos haciendo todo para ser lo suficientemente dignos de ese amor? Y entonces lo primero y el camino para nosotros lograr llegar a un cambio es reflexionar en qué hicimos, en qué estamos haciendo y en qué parte del camino dejamos de hacer las cosas que a Dios le agradaban. Vamos a leer en Juan 5:3, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y vamos a ir a Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Estamos guardando su palabra, estamos guardando sus mandamientos, estamos siendo celosos de su presencia. Celosos cuando vamos a escuchar la palabra, cuando vamos a alabar, cuando vamos a levantar las manos a Él, a decirle te alabamos y le cantamos aquí que eres hermoso, que eres digno, pero con nuestra cabeza en otro lado. ¿Eso será realmente una alabanza digna para Dios? Pregunto yo. Y muchas veces nos pasa eso, pero no debe de suceder, porque la palabra nos dice que con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente tenemos que amarle, porque es la manera de amarle y adorarle y cumplir con ese mandamiento. Y entonces necesitamos arrepentirnos. Y cada uno sabe de pronto en qué ha errado, en qué ha fallado, en qué hemos fallado cada uno. Y el Señor nos amonesta porque nos ama y porque quiere que volvamos a ese primer amor, porque tiene propósitos con nosotros que Él no ha terminado. Porque con cada uno alguna vez te dio una palabra cuando estabas en ese furor y en ese amor y calientico con el Señor que salías a predicarle a todo el mundo y te dio una palabra y te dio muchas promesas. ¿Y dónde quedaron esas promesas? ¿Las dejaste de creer? ¿Te enfriaste? Dios quiere cumplir ese propósito con su iglesia. Dios quiere cumplir el propósito que tiene con nosotros. Nosotros debemos aprender a hacer ese testimonio y esa luz afuera. Yo llegué por un testimonio de esos. Yo tuve gente que cuando estaba jovencita que tenía amiguitos y ellos iban a la iglesia y a mí nadie me predicó. Pero yo más tarde, cuando empecé a trabajar, diagonal a donde yo estaba ya una niña y esa niña era cristiana, y entonces yo la veía, ella como hablaba y ella como se expresaba de Dios.
Y yo veía que igual que yo, ella también pasaba sus dificultades porque tenía problemas en ventas difíciles, pero resulta que yo llegué a Dios por un testimonio. Ella no me predicó. Y ella alguna vez me dijo, ay, es que uno habla con el Señor y el Señor le cuenta y el Señor le dice. Y yo, venga, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que ustedes hablan con el Señor? Y entonces venía a mi corazón de que aún en el estado de esta iglesia, el testimonio, ese testimonio de que cuando tú no hablas, pero tú lo haces con tu ser, cuando hay alguien que se acerca y en su momento yo quiero eso que usted tiene, ha guardado porque se ve el amor de Cristo. Y que ese amor y ese primer amor se empiece a ver en su iglesia, que empiecen a llegar las almas del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todas partes, porque finalmente quien hace todo el trabajo es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos esas vasijas y esos instrumentos y no hacemos nada más, porque aquí el que predica y aquí el que alaba, Dios le ha dado un talento y le ha dado como esa posibilidad de que lo haga, como esa facultad, pero no es de nosotros. Todo, y tenemos claro que el Señor nos dijo que nos convenía que Él se fuera, porque el que vendría, nos convendría porque Él nos llevaría a toda verdad. Él es el que está atento a que nosotros prestemos atención, prestemos nuestro oído, pasemos tiempo con Él. Él nos anhela celosamente. Y si no somos una gran mayoría, yo creería que le hemos dejado, lo hemos dejado a un lado. Él quiere que le hablemos, Él quiere que le digamos lo hermoso y lo agradecido que estamos por todo lo que hace por nosotros. Y esta es como el primer paso, recordar. Entonces, cuando recordamos qué no hemos vuelto a hacer de ese primer amor, entonces nosotros empezamos un camino. El hijo pródigo, cuando se llevó todo el dinero y lo gastó, este hombre echado con los cerdos y anhelando los algarrobos, recordó. Y entonces así nosotros tenemos que recordar cómo vivía en la casa de su padre. Y nosotros hoy tenemos que recordar cómo éramos al principio. Y después de recordar, y si tú has encontrado fallas que hay en ti, entonces empecemos a arrepentirnos, porque el Señor en su palabra nos dice que debemos arrepentirnos y tomar una acción. Vamos a ir a Mateo 3:3. Mateo 3:3 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, si nos hemos arrepentido, nosotros tenemos que venir a cambiar nuestra actitud. Si nosotros vamos en esta dirección y por aquí no vamos con el amor del Señor, nosotros tenemos que cambiar la dirección hacia donde estábamos antes. Retomemos, ¿dónde quedamos? ¿Dónde lo dejamos, Señor? La última vez que vine, ¿dónde lo dejamos? Porque tal vez nos ha pasado como a Marta y lo que Jesús decía de Marta. Hemos llegado a donde Jesús, pero hemos llegado con la queja en la boca y salimos y amén y gracias, Señor. Y esa es toda nuestra oración y esa es toda nuestra comunión con Dios. Y es que muchas cosas pueden haber cambiado, nuestra oración, nuestra comunión, la lectura de la Biblia. ¿Le encuentras el mismo amor y quieres pasar el mismo tiempo leyéndole y buscándole y estás apasionado? Si no es así, tenemos que revisar. Y lo primero es dar un paso, mi amada iglesia, un paso de arrepentimiento, de reconocer que esas cosas que estábamos haciendo no las estamos haciendo. Y el segundo paso es que empecemos a hacerlo. Demos un paso a la vez, una sola cosa que empecemos a hacer. Tal vez al principio, ay, pero es que no voy a sentir nada. Vaya, arrodillémonos, clamemos y lloremos hasta que el Espíritu de Santo venga otra vez sobre nosotros, porque Él vendrá.
Vamos a ir a 1 Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mi amado, si nosotros le servimos a Dios, pero el amor a Dios y la pasión no está, somos como ese metal que resuena o címbalo que retiñe, solo hacemos ruido, solo hacemos bulto. Y perdóneme que lo diga de esta manera, pero el Señor en su palabra nos muestra de alguna manera que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, que volvamos a los tiempos de Pentecostés, que volvamos a esos tiempos donde caía esa presencia de Dios y que caiga sobre cada uno de nosotros, porque no debe haber una manera mejor y más linda de buscar a Dios que usted todo feliz yéndose para su iglesia, que usted todo feliz porque voy a ayunar y voy a buscar la presencia de Dios y que venga porque yo quiero que me use. Que nos use a todos, que use a su iglesia. Y que aún si no tienes esa y te sientes con esa incapacidad de que no sabes predicar, que nuestro testimonio predique por nosotros y que lleguen almas de todas partes por ver las maravillas y prodigios, así como en Efeso al principio, que la gente se llevaba los pañuelos y los enfermos eran sanos. ¿Usted se imagina la cantidad de gente que se abarrotaba allá? Que así sea en nuestra vida. Es nuestra devoción y relación con Cristo lo que hace que llevemos fruto. Esto es lo que fortalece nuestra vida cristiana. Hoy hay que estar atentos a aquellas cosas que nos están quitando y nos están robando el tiempo para Dios. Esto no es negociable. Nosotros tenemos que estar vigilantes a qué cosas en nuestras vidas nos están robando el tiempo con el Señor. José, vamos a orar. Lo que Dios haya mostrado a sus corazones, que Dios haya traído el arrepentimiento a su corazón, que Dios nos muestre lo que hay que cambiar, que nos muestre de qué manera y que nos haya mostrado qué cosas. Y si ahorita le trajo al recuerdo algo, arrepiéntase, arrepintámonos y pidámosle perdón al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos perdón, amado Espíritu Santo, porque te hemos ignorado, porque te hemos hecho a un lado, Señor. Perdona en el nombre de Jesús por ser insensibles a tu presencia, por querer hacer cosas para ti cuando no estamos tan llenos de tu amor, por no llenarnos de tu amor, porque olvidamos, Señor, de tus promesas, porque nos hemos olvidado de que un día dijiste que ibas a hacer cosas con nosotros y no nos ha importado y nos hemos dejado enfriar. Dios mío, perdona, Señor, perdona por haber dejado ese lugar secreto, esa intimidad, mi amado Dios. Te pido perdón en el nombre de Jesús, te pido perdón por tu iglesia, te pedimos perdón, amado Dios, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho que no te ha agradado, porque hemos querido servir sin esa pasión, por querer servir sin la pasión, sin la devoción, sin el fervor. Mi amado Dios, perdónanos, Señor. Espíritu Santo, perdónanos, amado Rey, y vuelve a nosotros. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a decirle que venga a nosotros, que venga su Espíritu y llene. Mi amado, que nada lo distraiga, que no lo distraiga nada de este tiempo. Señor, ven y llena tu iglesia, precioso Dios. Ahí donde está, pídale perdón a Dios por aquello que dejó de hacer. Porque si usted ha dejado ese primer amor, que vuelva usted, que usted va a recobrar por ese camino y va a volver a ese primer amor donde lo dejamos, Señor. Donde lo dejamos, Señor. Amado Rey, llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Oh, Santo,
presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Con tu aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Con tu aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Amado Dios, llena tus vasijas, amado Espíritu, te anhelamos. Allí donde está, anhele su presencia, anhele volver a estar como en su primer amor, como cuando se conocieron, cuando Él se presentó, cuando usted fue quebrantado por su inmenso amor. Anhele su amado Espíritu, anhele que vuelva usted, que le llene, que esa unción lo llene, que nuestro amado venga a llenar nuestras vidas como antes. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Con tu aceite derramado, úngeme. Con tu fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, purifícame. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Con tu aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Amado Dios, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor.
Gracias por un día venir a nuestra vida y cambiarla. Gracias, Señor, por enseñarnos de lo eterno, precioso Dios, por mostrarnos el camino, por mostrarnos que muchas veces colocamos nuestras cosas más en las cosas del mundo que en las cosas de arriba, que a veces perdemos de nuestra vista lo eterno, tu reino. Señor, quitamos la vista de ti, Señor Jesús. Hemos quitado la vista muchas veces por otros intereses, por otras cosas, y hemos andado afanados en consecución de cosas, de dinero, de empleos, de mejorar nuestras vidas económicamente, pero hemos descuidado esa vida espiritual, Señor. Ven a nuestros corazones, Señor, nuevamente te anhelamos. Anhelamos el fuego, esa pasión con la que te buscábamos antes. Señor, ayúdanos, llénanos con tu Santo Espíritu. Avívanos, Señor, en tu fuego, Señor, en tu presencia. Que ese fuego, Señor, y esas ganas de buscarte ardan en cada corazón de tu iglesia, en cada corazón de aquellas personas que vienen a buscarte, Señor, de los que te sirven, Dios mío, de los que se congregan, en cada uno de nosotros, Señor. Arde ese fuego por buscarte, Señor, que te necesitamos, que te anhelamos, que nos derretimos, que necesitamos saber lo que tienes para decirnos, que necesitamos meditar en tu palabra, en tus dichos, porque son nuestra delicia, Señor, tu palabra y tus dichos, precioso Dios. Ven y aviva nuestro corazón. Ven y aviva, Señor, con tu presencia, con tu fuego. Mi amado Rey, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú has traído, Señor. Porque tal vez y muy seguramente, igual que Efeso, hemos cometido muchos errores, Señor. Así como hablaste Efeso y le dijiste, está bien todas esas cosas que hacen y las deben hacer, pero no se desvíen de lo más importante, que es el amor y la pasión por Cristo, que es la que nos hace resistir en los momentos de angustia, en esos momentos de prueba. Ese amor nos va a ayudar a estar firmes, nos va a ayudar a no flaquear, nos va a ayudar a confiar. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.